El 23 de octubre de 1896, luego de estar enfermo 4 meses, Jacob Freud murió en Viena a la edad de 80 años. Su hijo Sigmund estaba muy afectado. Me resulta difícil escribir en este momento. La muerte de mi padre me ha afectado mucho. Con la singular mezcla de profunda sabiduría y una increíble alegría influyó considerablemente en mi vida. Ahora me siento muy desarraigado. La muerte de mi padre me revolucionó el alma. Para el momento de su muerte, hace tiempo que había dejado de vivir, pero en mi interior se había despertado todo el pasado. La infancia de Freud volvió a toda prisa, invadiéndolo con sueños perturbadores y recuerdos medio olvidados. Pasada la confusión, creó una teoría que cambió para siempre lo que pensábamos y sentíamos de nosotros mismos. Todos los conceptos claves de la psicología humana nos han acompañado desde la antigüedad. Pero nadie anterior a Freud tomó este conocimiento, lo sistematizó y ofreció alivio al sufrimiento humano basándose en esto. Eso era completamente nuevo. Freud creía que el ser humano era un animal en conflicto. No somos dueños de nuestra vida, gran parte de ella está determinada por fuerzas inconscientes que desconocemos. Es una noción atemorizante. Siempre ha sido nuestro deseo ratificar nuestra racionalidad y voluntad propia. Deseos inconscientes, lapsus, impulsos reprimidos. Nos dio un vocabulario para nuestros temores y sueños, para nuestros más profundos secretos y nuestras pesadillas imaginadas misteriosamente. Ahora nos resulta indiferente porque las ideas de Freud han pasado a formar parte del vocabulario que usamos. Estás a la defensiva, estás racionalizando. Tienes una actitud conflictiva. Su comprensión por la división de nuestra mente y por el conflicto interno de las personas transformó el concepto de la naturaleza humana y el estado de la mente. Freud pasó su vida, como una vez lo dijo, luchando contra el demonio de la irracionalidad. Pero todas sus creencias surgieron de los descubrimientos que hizo cuando era joven, antes de la llegada del siglo XX, época en la que aprendió que para luchar con los demonios de otros, primero debía enfrentarse a los suyos. El joven Dr. Freud. Primera parte. Luchando contra el demonio. Viena es la esplendorosa capital del Imperio húngaro-austriaco. Con una población en auge y un resplandeciente despliegue de nuevos edificios públicos, la antigua ciudad se desbordaba de orgullo y confianza. Sigmund Freud creció en Viena y era el menor de 7 hijos. Conocía los espléndidos palacios y los bulevares modernos, los mercados y los parques.
pero ignoraba el aire festivo y la alegría efervescente. Mientras otros soñaban con champaña y valses, el joven Freud soñaba con la fama. Para 1877, Sigmund Freud ya era un ambicioso joven de 21 años que pensaba dedicar toda su vida a la ciencia. El hombre que un día exploró el confuso mundo de la mente, los deseos, los sueños, las ansiedades y los anhelos, comenzó por estudiar la anatomía del cerebro. Estudiando en la Universidad de Viena, publicó trabajos científicos bien expuestos, con cuidadosas conclusiones e ilustrados con dibujos bien meticulosos. Su profesor fue uno de los científicos más famosos de la época, Ernst Wilhelm von Brücke. Con sus penetrantes ojos azules e intelecto, Brücke era un personaje formidable, la máxima autoridad que había conocido, escribió Freud. Tutor de Freud durante 40 años, Brücke fue el primero de una serie de hombres que Freud veneró y emuló antes de tomar su propia dirección. Brücke era muy estricto con los estudiantes de medicina que trabajaban con él. Era muy exigente. Freud sentía admiración y una dosis de temor, igual a lo que uno siente por un padre muy exigente e inteligente. Cuando Freud tenía 26 años, terminó su dedicación a la ciencia de laboratorio. Martha Bernays, de 21 años, estaba cortando una manzana cuando Freud la vio por primera vez. Pronto le empezó a enviar rosas todos los días y le decía princesa. A los 2 meses, se comprometieron. Preciosa y querida niña, sabía que solo después de tu partida me daría cuenta de mi inmensa alegría. Aún no lo asimilo, y si ese hermoso cuadro no estuviese frente a mí, pensaría que se trata de un sueño seductor. Siggy, mi Siggy, hoy por primera vez te llamo por tu nombre. Querido, estoy feliz. Sí, estoy feliz como nunca lo había estado en toda mi vida. Pero Freud era muy pobre para casarse con Martha. Un estudiante sin dinero que aún vivía con sus padres, a duras penas podía mantener una esposa. Sin ninguna probabilidad de ganar sustento trabajando como científico y desesperado por casarse con Martha, Freud tomó una dolorosa decisión. 6 meses después de conocerla, Freud sacrificó sus ambiciones por la mujer que amaba. Decidió convertirse en médico. Brücke habló a solas con él y le dijo, no puedes vivir de esta manera. Si Brücke hubiese podido pagarle un salario, ni usted ni yo hubiésemos conocido a Freud. Freud pasó 3 años solo en el Hospital General de Viena, probando en cirugía, medicina interna, psiquiatría, sin saber cuál iba a ser su especialidad. Veía muy poco a Martha, que se había mudado con su familia a Hamburgo, al norte de Alemania, muy lejos de Viena. Impaciente, leía hasta tarde en la noche, Cervantes, Goethe, Shakespeare, y todos los días escribía largas y apasionadas cartas a Martha. Querida Marty, estos momentos difíciles no me van a desanimar. Sé cuán dulce eres y que puedes convertir una casa en un paraíso. Mi querido Siggy, ¿por qué no podemos estar juntos? No dormí toda la noche, porque tu querida y noble imagen estaba ante mí y mi nostalgia por ti era muy intensa. Ella era su primer amor y él era muy apasionado. Mi hermosa señora y dulce amor, ¿entiendes que han pasado 2 días que no sé nada de ti? Es muy bueno ayudarte en algo.
Y me estoy preocupando. Antenoche soñé contigo. ¿Estás enferma o molesta conmigo? Solo temo que te apegues mucho a tu trabajo. Debo luchar contra la sensación de ser un monje en una celda. Cuando me llega una carta tuya, me lleno de vida. Tengo muchas ganas de oírte y de besarte para que calles. Mientras Freud estudiaba medicina, continuó su investigación con esperanzas de descubrir algo importante. Cuando empezó a hacer experimentos con una droga que no se conocía mucho, se convenció de que pronto iba a ganar fama y fortuna y que se iba a casar con Marta. Solo necesitamos un golpe de suerte para tener todo listo. He leído sobre la cocaína. La cocaína era un poderoso tranquilizante, pero Freud aprendió que también funcionaba con la depresión. Se queja de depresión y de bajo nivel de energía. Freud no previó las extremadamente fuertes cualidades adictivas de la cocaína. Encuentra esta sustancia mágica que mejora su humor, que le da mucha energía, y siente que ha descubierto el elixir de la vida. En mi última depresión severa, volví a consumir cocaína y una dosis pequeña me llevó hasta los cielos. Freud publicó un trabajo sobre cocaína y se la prescribió a sus pacientes, amigos y a él mismo. Incluso envió un poco a Marta para que le diera fuerzas y le enrojeciera las mejillas. Escribió: cuando otros científicos descubrieron los poderes adictivos de la cocaína, rápidamente se desvanecieron las esperanzas de Freud por triunfar y hacer fortuna. Aunque recurrió a la droga en varias oportunidades, nunca se volvió adicto y con el tiempo dejó de consumirla. En otoño de 1885, impaciente con lo que aprendió en Viena, Freud viajó a París. Ganó una beca para estudiar con uno de los mejores neurólogos de su época. En la cúspide de su fama, a John Charcot le decían el Napoleón de la neurosis. Freud le escribió a Marta: Charcot es un nombre cuyo sentido común rayaba en la genialidad. Charcot era un hombre carismático e imperioso, y a Freud siempre le gustaron los hombres con estas características. El momento crucial para Freud fue su año en París y su trabajo con Charcot. Charcot le presentó a los jóvenes estudiantes de medicina un misterio que quiso entender durante el resto de su vida: el poder de las fuerzas mentales escondidas en la conciencia. Freud se impresionó ante la convincente demostración del poder de la mente, incluso más fuerte que el cuerpo. Se reconoció que había profundidad en la mente y en los niveles de la conciencia e inconsciencia que estaban en juego. Fue una gran perspicacia de parte de Freud porque fue el primer presentimiento de que la mente no era transparente. Freud había llegado a París fascinado por los problemas del cerebro. 5 meses después volvió a Viena intrigado por los problemas de la mente. En esa primavera, en un pequeño consultorio ubicado en el centro de la ciudad, comenzó a practicar medicina y se especializó en neurología, tratando a los pacientes con desórdenes físicos y nerviosos. Finalmente pudo reunir suficiente dinero para casarse con Marta. El 14 de septiembre de 1886,
Luego de esperar 4 años, Sigmund Freud, de 30 años, se casó con la única mujer que había amado. Me parece muy extraña mi absoluta desfachatez para casarme y establecerme como un hombre que hace lo que quiere. Pero el Bodensee está congelado y mi corazón salta de alegría. Marta rápidamente se convirtió en la esposa anhelada por Freud, ocupada con el hogar y la familia. Marta tuvo 6 hijos en 9 años. Siempre estaba embarazada. Era una excelente ama de casa. Ahorraba mucho. Mi padre decía que su madre prefería envenenar a todos los de la casa que botar la comida. Freud se convirtió en un hombre de hábitos regulares. Tenía bigote y una barba que el barbero cortaba diariamente. Paseaba por el bulevar todos los días y jugaba a las cartas con los mismos amigos todos los sábados por la noche. Medía 1,60 m y vestía de manera rimbombante. Le encantaba un buen tabaco, de los cuales se fumaba más de 20 al día. Mientras comenzaba su trabajo como neurólogo, Freud continuaba desconcertado por el acertijo de la histeria. Al igual que otros médicos de su época, trataba la histeria con suaves choques eléctricos. Mi arsenal terapéutico solo contenía 2 armas, la hipnosis y la electroterapia. Por desgracia, pronto me di cuenta de que la electroterapia no ayudaba en nada. Desconcertado y en busca de un tratamiento más eficaz, Freud pidió consejo a un nuevo mentor, un médico brillante que también había experimentado con hipnotismo. Joseph Breuer era un médico muy considerado con una próspera carrera. Con casi 15 años más que Freud, Breuer se hizo amigo de Freud cuando éste era un estudiante, le prestó dinero y compartía sus ideas. Los 2 hombres fueron tan amigos que Freud le puso a su hija mayor el nombre de la esposa de Breuer. En 1891, cuando Freud cumplió 35 años, su padre le dio la Biblia de la familia para recordarle sobre su legado judío. Jacob escribió en hebreo: Querido hijo, lee y se abrirán ante ti las fuentes de la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, de tu Padre que te ama con infinito amor. Pero Freud no tenía interés en los rituales judíos. No había sido criado como un judío practicante, y todos los años celebraba la Navidad con todos los detalles, árboles a la luz de las velas y regalos para sus hijos. Freud no aceptaba al judaísmo como una religión. Era un judío que no creía, pero sin lugar a dudas se había identificado y tenía la identidad de un judío. Durante siglos, los judíos de Europa Central habían vivido con el temor de asesinatos y masacres, oprimidos por las crueles injusticias sociales y económicas. Para cuando Freud tenía 11 años, le habían dado los derechos de otros ciudadanos. Pero el antisemitismo persistía, y Freud siempre estuvo al tanto de ello. La marginalidad de Freud, como judío, tuvo un papel en el desarrollo de sus ideas.
Debido a su alejamiento y a que prefiere ser integrado y dar por sentado las normas, suposiciones y creencias culturales, las critica, las cuestiona y las desafía. Él sabía que era muy inteligente. Sabía eso de sí mismo. Y él iba a probarle al mundo que un judío podía ser un gran hombre. Para el otoño de 1891, Freud estaba ganando suficiente dinero para mudarse a un nuevo departamento en el centro de Viena. Durante casi 5 décadas, este fue su hogar. En el pequeño consultorio que estaba al lado de su departamento, recibía a sus pacientes e hizo el trabajo que al fin le dio la fama que siempre creyó que debía ser suya. Siendo un joven investigador, Freud disecó el cerebro y estudió su anatomía debajo del microscopio. Luego estudió la mente e intentó penetrar en los misterios con el escalpelo de su intelecto. Al principio, al igual que Breuer, Freud hipnotizaba a sus pacientes, animándolos a que le contaran todo en un estado de hipnosis. Pero la hipnosis no los estaba ayudando. En un trance hipnótico, la gente hablaba de cosas de las que no podían hablar y que no estaban dispuestas a revelar bajo ninguna otra circunstancia. Y eso ayudaba, aunque no duraba. La gente tenía curas momentáneas bajo hipnosis y luego volvían a enfermarse. Poco a poco, Freud abandonó el método de la hipnosis. En lugar de eso, exhortaba a sus pacientes a cerrar sus ojos, aplicaba la presión de su mano en su frente, cualquier cosa que los obligara a decirle lo que recordaban. Nada funcionó. Luego dio con una técnica que se convirtió en la piedra angular de su tratamiento. Simplemente pidió a sus pacientes que hablaran. Él los oía y los animaba a que dejaran que sus pensamientos fluyeran, a que se asociaran libremente. Y así nació la asociación libre. Solo le pedía al paciente que se comprometiera a decir todo. Quizá es fastidioso, quizá es repetitivo, quizá te hace sentir estúpido y quizá te avergüenza creer una u otra cosa. Quizá es muy asqueroso, quizá es criminal, pero no importa. Freud transformó el paciente hipnótico pasivo a quien le hacía sugerencias en una fuente de información. Charcot exigía a los pacientes que se mejoraran. Freud preguntaba. Eso era una gran revolución. Si un paciente sufre de histeria y quieres saber por qué, solo debes preguntarle. Freud se consideraba un arqueólogo que cavaba cada vez más profundo en el pasado y se enorgullecía con las antigüedades que coleccionó durante toda su vida y exhibía en el consultorio. Me gusta comparar mi método con la técnica de excavar una ciudad sepultada, quitando el material físico patogénico, capa por capa. Con momentos del pasado, luchaba para interpretar el presente. Sus estatuas representaban emblemas de la misma vida por instintos. Freud aprende que las personas parecen ser guiadas por fuerzas sobre las que no tienen un control total. Y comienza a dar forma a la idea de que quizá vale la pena estudiar el inconsciente de un modo más sistemático. Todo lo que decían sus pacientes era importante. Todo era importante. Incluso los sueños.
Los hombres y las mujeres siempre han sentido curiosidad por los sueños. Los consideran mensajes ocultos, les temen por ser augurios misteriosos y les han otorgado poderes proféticos. Los médicos de la época de Freud consideraban los sueños como tonterías insignificantes, pero Freud sentía curiosidad. Cualquier otro hubiese ignorado los sueños. Esta fue una de sus increíbles ideas. Todos sueñan. Entonces este era un gran paso, una potencial especialidad médica, un descubrimiento que les importa a todos. Si te planteas la hipótesis de que los sueños son la continuación del pensamiento mientras se duerme, entonces, examinando los sueños, quizás sea una manera de entender las preocupaciones, lo que más nos molesta, lo que más nos preocupa. Quizás eso no sea de fácil acceso cuando uno está despierto. Cada verano, Freud huía del calor de Viena para ir de vacaciones con su familia a los Alpes. Le encantaba subir las montañas con sus hijos, identificando las flores salvajes e identificando los hongos que abundan en los prados alpinos. Había un lugar que le gustaba más que otros. Escribió luego su hijo sobre un lago en el Königssee. A Freud y a sus hijos les encantaba pasear en el ferry, sobre todo cuando los timoneles disparaban una pistola antigua, enviando resonancias que hacían eco de una montaña a otra. Pero incluso en vacaciones, nunca dejaba de intentar descubrir el misterio de la histeria, la cual se había convertido en una obsesión. Estaba sentado, contemplando el atractivo del distante panorama, tan perdido que al principio no estaba conectado conmigo cuando estas palabras llegaron a mis oídos. ¿Es médico, señor? Escribió su nombre en el libro de las visitas de la posada. La verdad es que estoy mal de los nervios, señor. Freud miró hacia arriba y vio a una chica de 18 años pidiendo ayuda. Cuando luego escribió sobre ella, la llamó Catarina. Cuando enumeró sus dolencias, falta de aliento, mareos, una presión en el pecho y asfixia en la garganta, Freud estaba convencido de que sufría de histeria. La primera vez que aparecieron los síntomas fue cuando descubrió a su padre teniendo relaciones sexuales con su pequeña hermana. Dijo que estaba asustada, porque su padre había intentado tener relaciones sexuales con ella misma hacía 2 años, cuando ella tenía 14 años. Obviamente desarrolló confianza en Freud, o tenía la necesidad de hablar, pues habló con relativa facilidad. Al final de sus recuerdos se detuvo. Estaba como transformada. Su cara malhumorada se tornó feliz. Sus ojos brillaban y ella se sentía aliviada y exaltada. Es sorprendente saber cuán útil puede ser para una víctima de violación o de abuso hablar sobre ese suceso traumático. Pero ahora sabemos que se debe hacer mucho más. Ella le echó el cuento que a Freud pensaba que tenías histeria porque reprimías algo. El simple acto de hacerlo consciente es la cura, la transformación a partir de un campo, el inconsciente en otro campo. La conciencia es curativa, esa era la idea original de Freud, pero luego aprendió más cosas. Freud aún estaba a tientas. Había ayudado a Catarina, pero vagamente entendía cómo. Luego se dio cuenta de que para ayudar a alguien se necesita algo más que perspicacia, que había mucho más que curar, que solucionar un misterio.
Era el principio de toda una experiencia que se volvió cada vez más compleja. En esa época se trabajaba con una idea sencilla: estar consciente de algo. Espero que la muchacha haya sacado algún beneficio de nuestra conversación. No la he visto desde entonces. Si alguien afirmara que la historia del presente caso no es un caso analizado de histeria solucionado por pura casualidad, no tendría nada que decir en su contra. Freud y Breuer elaboraron sus ideas en diarios profesionales y finalmente en un libro, Estudios sobre la histeria. Pero su colaboración y amistad estaban terminando por un asunto muy delicado. Sin importar el caso y el síntoma que tomemos como punto de partida, al final, infaliblemente llegamos al área de la experiencia sexual. Freud seguía notando la connotación sexual detrás de los síntomas de los pacientes. En una era en la que la sexualidad era un tema prohibido, Freud estaba convencido de que la causa de la histeria no eran las experiencias traumáticas prematuras, sino las experiencias traumáticas sexuales prematuras. La gente respetada en el siglo XIX era muy escrupulosa sobre el tema de la sexualidad. No hablaban de eso. Si lo hacían, utilizaban eufemismos. Se casaban desinformados. Era un tema inaceptable. Sin embargo, Freud decía que lo inaceptable era que fuese reprimido y colocado en un rincón invisible de la mente. Y era algo que, según Freud, Breuer no había visto. Breuer escribió: prefiero no hablar del tema de la sexualidad, ni en teoría ni práctica. También objetó que Freud había acabado con las vidas de los pacientes por un tema burdo, la sexualidad. El entrenamiento científico de Freud lo llevó a buscar una causa para una multiplicidad de fenómenos, y esto podía dar pie a explicaciones reduccionistas. La atención determinada por el deseo sexual ocultaba los demás deseos. Pero es necesario ser firme cuando se va en contra de grandes fuerzas opositoras y siglos de interpretaciones diferentes, y se está tratando de colocar un punto de vista como algo novedoso. La teoría de Freud es muy atemorizante. Da mucho miedo pensar que la gente gira en torno al deseo sexual, tal como Freud creía. La colaboración entre Freud y Breuer terminó. El lazo entre los dos hombres se había roto para siempre. El desarrollo del psicoanálisis me costó su amistad. No me resultó fácil pagar este precio, pero no pude evitarlo. Es el comienzo de un modelo largo, de acercarse e incluso adorar a un hombre y luego tener que separarse de él. Freud quiere venerar una fuerte figura masculina. Necesita al gran hombre para identificarse con él y para luego superarlo. A mediados de la década de 1890, Freud estaba cada vez más alejado de sus colegas, realizando investigaciones propias, seguro de que estaba en vías de descubrir algo que lo iba a hacer famoso. Estoy muy solo, solucionando el problema de la neurosis, tildado de monomaniático, mientras presiento que he descubierto uno de los más grandes secretos de la naturaleza. Instalado cómodamente en la rutina de la vida diaria, estaba consumido por su trabajo, pero la pasión había desaparecido de su matrimonio. Era la vida bastante común y corriente de un profesional, su esposa y su familia. Marta era muy tolerante ante la idea de que trabajara hasta tarde en la noche.
Ella se encargaba de los niños y él trabajaba. Eso era todo. Ella debía encargarse de que la casa marchara bien y hacer que todo fuese posible. Antes de casarse había maravillosas cartas para enamorar a Marta, pero luego solo había cartas para que lavara la ropa. Todo era práctico. No hay ni una sola carta de amor después del matrimonio. Sin nadie con quien hablar sobre sus ideas radicales, Freud guardaba sus emanaciones apasionadas para un nuevo amigo. Wilhelm Fliess era un especialista en garganta, nariz y oído de Berlín, un médico famoso con una gran trayectoria laboral. De todos los hombres en quienes Freud buscaba comprensión, amistad y apoyo, Fliess era la opción más extraña. Fliess tenía sus propias teorías. Una conexión muy extraña entre los sentimientos sexuales y la nariz. Si leías a Freud y Fliess en esa época, no sabías si uno de ellos estaba loco o si era el caso de ambos. Freud estaba desesperadamente solo. Escribía lo que hacía y le enviaba a Fliess todo lo que se le ocurría. Freud siempre consideró a Fliess un superior. ¿Cuánto te debo? Consuelo, comprensión, estímulo en mi soledad, significado a mi vida. Básicamente por tu ejemplo, obtuve fuerza para confiar en mi opinión. Por todo eso, acepta mis humildes gracias. Sé que no me necesitas como yo te necesito a ti. Si se leen algunas de las cartas para Fliess, suenan casi tan románticas como las que le escribía a Marta. Obviamente era como un tornavoz para Freud. La necesidad de tener una figura en quien confiar, a quien admirar e incluso idealizar, quizás sea muy conmovedor e intenso cuando se trabaja solo y en un campo desconocido, y se piensa que se han hecho descubrimientos importantes, aunque no se esté muy seguro de ello. Luego uno encuentra a alguien a quien se respeta y admira, y se comparten algunas ideas. Solo pienso en la neurosis, pero debo confiar en mí, por lo que mi progreso es lento. He pasado las horas de la noche desde las 11 hasta las 2 con muchas fantasías. Agotado, irritado, confundido, y me detenía solo cuando surgía algo absurdo. Tengo una serie de cosas muy peculiares que podría decirte. La histeria es una consecuencia de un choque sexual prematuro. Mi necesidad por ti aumenta considerablemente. Sigo recogiendo material. Tu elogio es néctar y ambrosía para mí. Estoy lleno de muchas ideas. Hay que esperar mucho tiempo antes de que puedas pedirme resultados. Freud investigaba sus recuerdos y sueños. Su humor cambiaba desenfrenadamente entre la euforia y el desespero. Creí que ya tenía el secreto. El origen de la neurosis me persigue. Ahora sé que aún no tengo el secreto. Todavía estoy confundido. Sufría de depresiones episódicas. Todo está bien, excepto por mi continua migraña. Tenía arritmias cardíacas. Dolores en el brazo izquierdo, sentía fuego en el corazón, una tensión constante, presión. Le preocupaba morir. Quisiera vivir hasta los 51 años. Tenía muchas expectativas por la fecha de su muerte. Pero un día sentí que era poco probable. Tenía problemas. Me sentía viejo, deprimido, enfermo. Creía que iba a sufrir durante otros 4 u 8 años. Y luego a los 40 o los 50 moriría repentinamente de un ataque cardíaco. Durante 4 años, Freud trabajó a solas y solo compartía la teoría con Fliess. Luego, 2 semanas antes de cumplir 40 años,
Se sintió lo suficientemente confiado como para arriesgarse a revelar sus ideas radicales. Caballeros, imaginen que un explorador llega a una región poco conocida, de la que le interesa una extensión de ruinas. Tal vez se alegre con inspeccionar lo que está expuesto a la vista, pero quizá trajo picos, palas y espadas para descubrir lo que está enterrado. De manera similar, intentamos que los síntomas de la histeria nos revelen el origen de la enfermedad. En una conferencia en la Sociedad de Viena de la Psiquiatría y Neurología, Freud presentó su teoría sobre el origen de la histeria ante sus escépticos colegas. Presento la tesis de que al principio de cada caso de histeria hay uno o más de un caso de experiencia sexual prematura. Experiencias que pertenecen a los primeros años de la infancia. Los traumas infantiles pueden ser descritos sin excepción como heridas sexuales graves, algunas absolutamente terribles. Según Freud, la histeria era causada por el abuso sexual de un niño inocente. Entró a un territorio novedoso, un territorio muy pero muy difícil. Pensar en la seducción de niños realizada por adultos. No había mucho escrito sobre esto. Nadie ha hablado de ello. Entonces, para enfocar su visión por allí y para intentar entender qué era fantasía, qué era realidad, qué era un recuerdo distorsionado o un recuerdo reprimido. Estos son temas muy complicados, difíciles de entender, incluso luego de cientos de años de trabajo. Ya llegué al final de lo que debo decir hoy. Estoy preparado para enfrentarme a la contradicción y a la incredulidad. Más importante para mí que el valor que den a mis resultados es la atención que le den al procedimiento que he empleado. El nuevo método proporciona gran acceso a un nuevo elemento para procesar lo que ha quedado inconsciente. No creo que la psiquiatría vaya a frenar el uso de este nuevo camino hacia el conocimiento. Los colegas de Freud rechazaron la teoría. Uno de ellos lo llamó un cuento de hadas científico. Su teoría es totalmente inaceptable. Las personas que la oyeron actuaban con indiferencia, se burlaban y estaban horrorizados. Convencido de que había descubierto el origen de la histeria, Freud quedó muy decepcionado. Celebró haber cumplido 40 años sufriendo de migrañas, dolores de cabeza, temores por una muerte prematura y períodos depresivos. En ese momento había alcanzado la cima de la soledad. Nadie me prestaba atención. Y lo único que me mantenía con fuerzas era un poco de rebeldía. En ese verano, el padre de Freud, Jacob, se enfermó. Y a los 4 meses, murió. El día del funeral, estaba esperando en la barbería. Y por lo tanto, llegué tarde a la funeraria. La familia estaba molesta conmigo, algunos ofendidos por mi tardanza. Esa noche, Freud tuvo un sueño. Estaba en un lugar en el que había un letrero. Se les pide que cierren los ojos. Reconocí el lugar como la barbería que visitaba todos los días.
Para entonces Freud estaba convencido de que los sueños eran clave para descubrir los secretos de la mente. Su sueño la noche del funeral de su padre ocultaba una pista para su estado problemático. Obviamente, el sueño se refiere a algo que él no quería reconocer. Si Freud hubiese sido mi paciente y me hubiera contado su sueño, le habría preguntado si había algo sobre su padre que no quería ver.